Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a estudiar inductancia y energía magnética. Empecemos. Previamente estudiamos fuerza electromotriz, estudiamos ley de Faraday, vimos que un campo magnético que cambia en el tiempo me produce una corriente inducida. Esto lo explica Faraday diciendo que dichas fluctuaciones en el tiempo del campo magnético generan un campo eléctrico no culombico, no conservativo, un campo eléctrico inducido, el cual es el responsable de generar la corriente inducida. Se aclaró que físicamente este fenómeno difiere con respecto a la FEM de movimiento, ya que aquí no tenemos cargas en movimiento, por lo cual no se puede explicar físicamente como una FEM de movimiento. Sin embargo, la matemática queda idéntica. La FEM se escribe en este caso también como el negativo de la derivada en el tiempo del flujo magnético. Y esto se relaciona con dicho campo eléctrico no culombico por la integral de línea de un campo eléctrico a lo largo de la espira. También vimos ley de Lenz, lo cual facilita determinar el sentido tanto de la corriente inducida como del campo eléctrico inducido. Ley de Lenz nos dice que se va a generar un flujo magnético por el campo magnético inducido, el cual se opone al cambio en el flujo magnético externo. Entonces vimos varios ejemplos para poder determinar el sentido de la corriente inducida y la forma diferencial de ley de Faraday nos queda como el rotacional del campo eléctrico no culombico es igual a menos la razón de cambio en el tiempo del campo magnético. Digamos que tenemos dos bobinas, dos espiras y bueno, recuerden que una bobina es un conjunto de espiras. En la bobina 1 fluye corriente I1. Esto me genera, como ya sabemos, un campo magnético. Dicho campo magnético pasa por la bobina 2. Por lo tanto, se me genera un flujo magnético en cada una de las espiras de la bobina 2. Si el campo magnético generado por esta bobina cambia en el tiempo, esto se puede generar cambiando la corriente en la bobina. Esto va a producir un flujo magnético cambiante en el tiempo en la bobina 2 y esto por ley de Faraday nos dice que se va a generar una FEM inducida y eso se puede detectar experimentalmente. ¿Okay? Entonces, en conclusión, controlando la corriente de la bobina 1 se genera una FEM en la bobina 2 y se genera una corriente inducida. Para poder determinar el flujo en la segunda bobina, debido al campo magnético de la primera bobina, primero debemos de calcular el campo magnético. El campo magnético de la bobina 1 lo podemos calcular por Biot-Savart. Entonces, recordemos Biot-Savart nos da μ0 sobre 4pi, la corriente en la bobina 1 e integramos todas las fuentes de campo magnético, todos los diferenciales de longitud y pues bueno, ya sabemos esta expresión para Biot-Savart. Luego, el flujo magnético que se genera sobre la espira 2, digamos que, bueno, este espira o bobina, esta es nuestra fuente que genera campo magnético 1. Dicho campo magnético 1 atraviesa a la superficie del segundo circuito. Entonces, el flujo que atraviesa el segundo circuito es igual a la integral de superficie del campo 1
e integramos en los diferenciales de área del circuito 2. Entonces, chéquense aquí las etiquetas. O sea, la etiqueta 1 se refiere al circuito 1 y la etiqueta 2 al circuito 2. Entonces, B1 es el campo que genera el circuito 1 y A sub 2 son los diferenciales de área del circuito 2. Entonces aquí estamos calculando el flujo que pasa por el circuito 2 debido al campo magnético 1. Ahora, si sustituimos el campo magnético 1, o sea, obtenido por Biot-Savart, observen que la corriente 1, siendo una constante, puede colocarse todo hasta el final de las integrales y todo lo que me va a quedar al final de cuentas va a ser un número. O sea, el flujo 2, el resultado de todo esto me da un solo escalar. Ni siquiera es una función escalar, es tal cual un valor escalar. Entonces todo lo que quede multiplicando a la corriente 1 lo vamos a definir como M21 y este M21 es lo que se conoce como la inductancia mutua. Repito, este flujo resultante termina siendo una cantidad escalar y va a ser proporcional a la corriente del circuito 1 y la constante de proporcionalidad se le conoce como inductancia mutua. Si se generan cambios, o sea, esto es incluso con corriente estática. Ahora, si la corriente cambia en el tiempo, pues el flujo magnético también cambia en el tiempo y se genera una FEM inducida. La FEM por Faraday sabemos que es menos la derivada temporal del flujo 2 y sustituyendo el flujo 2 como la inductancia por la corriente, pues vemos que nos queda que la FEM es proporcional a cómo cambia en el tiempo la corriente en el circuito 1 y la constante nuevamente de proporcionalidad es la inductancia mutua. En este caso, bueno, el signo recordemos que tiene que ver con el sentido de el campo y la corriente inducida. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Primero vamos a pasarnos a la imagen de la derecha. Tenemos nuevamente dos circuitos, circuito 1, circuito 2. Y denotamos, bueno, los diferenciales de longitud, este diferencial de longitud en el circuito 1 como de L sub 1 y en el circuito 2 como de L sub 2. El flujo en 2, como hemos visto, vamos a integrar el campo magnético que genera el circuito 1 pasando por el área del circuito 2. Ahora vamos a escribir el campo magnético 1 en términos del potencial vectorial 1. Recordemos que eso es el rotacional del potencial vectorial 1, es el campo magnético 1. Lo sustituimos y luego aplicamos Stokes. Sabemos que la integral de superficie de un rotacional es igual a la integral de línea del campo magnético al cual se le está sacando el rotacional e integramos en el contorno de la superficie. Observen lo siguiente, aquí estamos integrando en la superficie de la espira 2 y aquí estamos integrando en el contorno, tal cual estamos integrando en la espira, en el circuito. Luego, el potencial vectorial sabemos que está dado por esta expresión, μ0 la corriente, en este caso I1, o sea que es la fuente que genera este potencial vectorial, sobre 4pi. E integramos la contribución de todos los diferenciales de longitud. Aquí observen detenidamente este R menos R'. R menos R' es el vector que va desde el origen, desde la fuente, al punto de interés. La fuente que genera el potencial vectorial A1 son todos los diferenciales de longitud del circuito 1. Tomemos por ejemplo este que está aquí, esta
fuente. Por supuesto, esta expresión nos da el potencial vectorial 1 en cualquier punto de interés, en cualquier punto R. Puede ser en el punto deseado. Ahora, en la expresión de acá arriba, vemos que la integración se hace a lo largo de todos los puntos del circuito 2, o sea, solamente por este circuito. Entonces, nuestros puntos de interés para efectos de esta integración son los puntos que coinciden con el circuito 2. Entonces, la magnitud de R menos R', o sea, para fines de obtener el flujo 2, pues viene siendo la distancia de cualquier punto de la espira 1 hacia cualquier punto de la espira 2, justo como se representa aquí en el esquema. Ok, entonces este R menos R', aunque en general por esta expresión es la distancia desde la fuente a cualquier punto de interés R, aquí lo vamos a tomar como la distancia desde cualquier punto de la espira 1 a cualquier punto de la espira 2. Luego sustituimos la expresión del potencial vectorial A1 que tenemos aquí, lo sustituimos acá y vean que nos quedan dos integrales de línea cerrada al sustituir. Y aquí nos queda el producto punto. Y aquí estoy encerrando todo esto, está multiplicando a la corriente 1, que proviene de aquí y se desplaza todo hacia la derecha. Aquí no lo puse, pero a esta expresión, toda esta integral se le conoce como la fórmula de Newman. Pero bueno, aquí lo importante que quiero que observen, que todo esto que está multiplicando la corriente 1 es la inductancia mutua. Y lo expresamos por esta doble integral de línea. No vamos a obtener la inductancia mutua a través de esta expresión. Con esta expresión, sin embargo, quiero que observen lo siguiente. Si intercambiamos aquí los subíndices, el 2, 1, lo intercambiamos por 1, 2, es equivalente aquí intercambiar estos subíndices. Al intercambiarlo, como esto es el producto punto, el resultado de todo esto termina siendo el mismo valor. Además, como esta magnitud es la distancia de cualquier punto, digamos de aquí para acá, es igual a que si vamos de la espira 2 a la espira 1. Por lo que concluimos que intercambiar los índices que correspondería a la inductancia mutua cuando se calcula el flujo 1 nos quedan igual. Entonces la inductancia de 2,1 es igual a la inductancia 1,2. Y concluimos que es el mismo resultado. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos extraer de esto? Tenemos lo siguiente. Si se inyecta una corriente I1 al circuito 1, esto me produce un flujo 2. El flujo 2 va a estar dado por esta expresión. Es igual a la inductancia mutua multiplicando a la corriente 1. Y si se inyecta una corriente I2 al circuito 2, esto me genera un flujo en el circuito 1 que está dado por la inductancia mutua y la corriente 2. La inductancia mutua es una cantidad que está dada por la geometría, por la configuración de las dos bobinas. Depende de la forma de las bobinas, depende de cómo están orientadas entre ellas. Aquí vemos que si le inyectamos pues, 1 ampere de corriente en la espira 1, se me genera un flujo magnético en la espira 2 de la misma magnitud a que si se inyectara 1 ampere de corriente en la espira 2, esto me genera un flujo magnético igual en la espira 1.
Esto es, al final lo que concluimos con esto es que si la corriente 1 es igual a la corriente I2, los flujos magnéticos van a ser iguales. Ahora, ¿cómo podemos calcular la inductancia mutua dado una configuración de dos espiras, de dos bobinas, de dos circuitos? Por supuesto, lo podemos calcular numéricamente o de forma experimental lo calculamos midiendo la FEM, la FEM inducida en el circuito 2, dado las variaciones de la corriente en el circuito 1. Entonces, en la práctica, esto sería una cantidad que nosotros podemos controlar, digamos una fuente de corriente sinusoidal o con un generador de voltaje, y así tenemos una corriente controlada, y medimos la FEM inducida, el voltaje generado en el otro circuito, y con eso pues ya podemos determinar cuál es el valor de la inductancia. Ahora ya de forma analítica, dado pues, una configuración de espiras, aquí lo que podemos hacer es, si el campo magnético generado por una de las espiras, digamos por la espira 1, es fácil de calcular, pues optamos por calcular el flujo magnético que pasa en la espira 2. O viceversa, si resulta que el campo que se genera por la espira 2 es mucho más fácil de calcular que en la espira 1, pues mejor obtenemos el flujo magnético en 1. Creo que esto se explica mejor con un ejemplo. Veamos este ejemplo. Tenemos dos espiras. Aquí en particular tenemos esta espira rectangular. Tiene n vueltas, n mayúscula, y tenemos un solenoide de longitud infinita con radio R minúscula, y estas son las dimensiones de la espira rectangular W por H. La pregunta es la siguiente: si en la espira rectangular se tiene una corriente I, digamos que en la espira rectangular se le inyecta corriente, ¿cuál es el flujo magnético en el solenoide? Y también cuál es la inductancia mutua. Aquí quiero que observen, pensemos por ejemplo que no teníamos conocimiento de esto de la inductancia mutua. Si nos pidieran calcular cuál es el flujo magnético que pasa por el solenoide, visualicen la complejidad del problema. Primero, obtener el campo magnético que genera esta espira rectangular. Ese sería el campo magnético B1. Este campo magnético, ¿cómo lo podremos obtener? No lo podemos obtener por ley de Ampère, porque no es una configuración de tamaño infinito, o sea, no es un cilindro, no es una lámina de área infinita, no es un bloque de área infinita, no es un solo alambre, etc., no es un toroide, etc. Entonces no cae dentro de las geometrías que se pueden resolver por ley de Ampère, que por lo general son muy fáciles de resolver. Solamente en este caso se resuelve por Biot-Savart. Y vemos que quizás el único punto fácil de encontrar es en el centro, pero puntos fuera, que son puntos que queremos, puntos por ejemplo acá, o puntos acá atrás, etcétera, o sea, porque vamos a integrar en la superficie del solenoide, es donde tendríamos que encontrar el campo magnético resultante, y vemos que pues, nos quedaría complicado de resolver. Ahora, para encontrar el flujo magnético, lo que se tendría que hacer es calcular el flujo en cada una de las espiras. Podemos visualizar el solenoide como un conjunto de espiras, y tendríamos que hacer la integración desde menos infinito a infinito en el eje del solenoide.
Ok, entonces pues vemos que el flujo resultante en el solenoide, el calcularlo pues incluso es aún más complicado. Luego, pues bueno, ¿cómo lo haríamos entonces para encontrar el flujo magnético en este caso? Pues vemos que este problema así tal cual es mucho más complicado. Lo que podemos hacer es resolver el problema fácil, el problema alternativo, en donde vamos a inyectar esta corriente, se la vamos a inyectar al solenoide. ¿Por qué? Vemos que si ahora el problema alternativo es, tenemos una corriente en el solenoide, calcular el flujo que pasa por la espira rectangular, ahí resultaría mucho más fácil. El campo que produce el solenoide es fácil de obtener, ese sería el campo 2, porque es la espira 2, ese es fácil de calcular, y calcular el flujo que pasa por las espiras rectangulares, también es muy fácil de obtener. Entonces, si le agregamos la misma corriente a la espira 2, el flujo que pasa por la espira 1 va a ser idéntico que el flujo que se pide en este problema. Y por último, lo que se encuentre multiplicando a la corriente, eso va a ser la inductancia mutua. Entonces vamos a resolver el problema. Vamos a inyectarle la corriente al solenoide y el campo que genera este solenoide sabemos que es μ0 n por i, moni. Y pues bueno, va a ir, pues dependiendo del sentido de la corriente, va a ir ya sea en esta dirección o en la otra dirección. Al final aquí no importa. Por cierto, aquí aprovechando la inductancia mutua es una cantidad positiva. Entonces vamos a tomarlo positivo. Ok, entonces el campo magnético simplemente μ0 n por i. El flujo que pasa por las espiras rectangulares es igual a el campo. Vemos que el campo atraviesa de forma perpendicular a la superficie, bueno, al área de las espiras. Entonces es simplemente el producto punto ahí nos queda 1. Y como el campo es homogéneo, el flujo resultante es campo por área. Aquí, ojo, es el área donde tenemos campo magnético. Al fuera del solenoide sabemos que el campo magnético es igual a 0, por lo que vamos a tener toda esta región donde no está el solenoide, ahí no tenemos campo y no contribuye al flujo magnético. Entonces el flujo magnético termina siendo simplemente el campo por el área del solenoide, pero repito, consideramos el área del solenoide porque es solo ahí donde hay campo. Estrictamente la integración es en toda esta área de los rectángulos, pero en todo esto no tenemos campo, solamente tenemos campo en el área del solenoide. Ok, entonces se multiplica por el área del solenoide, que es pi r cuadrada, y multiplicamos por el número de espiras que tenemos aquí. Ahora, esto es por este problema en particular, pues puede ser que nada más hubiera sido una, nada más sería pi r cuadrado. Aquí, pues como tenemos n espiras rectangulares, se multiplica por n. Reacomodamos, tenemos la corriente toda hacia la derecha y todo lo que está multiplicando a la corriente, esto es la inductancia mutua. En conclusión, pues, nos regresamos al problema original y si nos preguntan, pues bueno, ¿cuál es el flujo que pasa por el solenoide? Pues es igual a todo esto. ¿Okay? Y pues bueno, vemos que, o sea, si se hace a través del campo magnético que genera la espira rectangular, sorprendentemente se tendría que llegar a este resultado. Ahora veamos autoinductancia. La autoinductancia es
tal cual la FEM, bueno, el flujo, mejor dicho, el flujo magnético que genera una espira sobre sí mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, pues, esta espira, fluye corriente y el campo magnético que genera, pues sabemos que es de esta forma, de tipo dipolo magnético. Pues si calculamos el flujo magnético que pasa por la espira, por la bobina, en este caso la bobina, debido al campo que la misma bobina genera, pues dicho flujo magnético también va a quedar proporcional a la corriente. Y la constante proporcional se le conoce como autoinductancia o simplemente inductancia, y en este caso se le denota por la letra L mayúscula. Y bueno, L es la autoinductancia o inductancia solamente, y de hecho esto es lo que quizás están familiarizados de circuitos. Si calculamos la FEM, que es la derivada temporal de dicho flujo magnético, pues nos queda que es igual en términos de la inductancia menos L por dI en dt. Y esto es tal cual como se ve en circuitos. El símbolo de circuitos de la inductancia de un inductor es de esta forma, y la inductancia tiene la aplicación en circuitos de que sirve como un filtro, como un amortiguador de frecuencias altas. Y bueno, me sirve como un filtro de frecuencias altas porque vemos que pues a mayor frecuencia, mayor es la derivada de I de t. Las unidades de la inductancia es en Henry, la cual se puede escribir como, bueno, simplemente H, y en el sistema internacional es volt sobre amper segundo. También es Webers, en donde Webers es teslas, o sea, unidades del campo magnético por metro cuadrado. Entonces un Henry también se puede escribir como un Weber por ampere. Como dato, la permeabilidad magnética del espacio vacío en términos de Henry por metros es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro. Esto puede ser una cantidad más fácil de recordar. Muy bien. Ahora pasemos a energía en campos magnéticos. Cuando tenemos un circuito inductor, en el momento en el que se cierra, digamos que está inicialmente abierto, se cierra el circuito y empieza a fluir corriente. Aquí la corriente, a diferencia del caso cuando tenemos una simple resistencia, la corriente no va a pasar a su máximo valor de forma instantánea debido a este inductor. En el momento en el que se genera la corriente, el inductor va a generar una corriente inducida, debido a que tenemos pues, un cambio, un dI de t. Pasamos de cero corriente a algo de corriente, y ese dI de t me genera un campo magnético cambiante en el tiempo. O sea, pasamos de cero campo magnético a algo de campo magnético, y dicho cambio me va a generar una FEM, y dicha FEM me genera una corriente inducida que se opone a esto. Entonces el inductor va a amortiguar el crecimiento de la corriente. Ahora, la potencia en el circuito, sabemos por circuitos que es voltaje por corriente, y esta voltaje es tal cual, o sea, en función del tiempo, corresponde a la FEM inducida. Entonces lo sustituimos por la FEM inducida que vimos anteriormente en términos de la inductancia, es L de I de T. Y ahora nos preguntamos cuál es el trabajo realizado por dicha fuente para llevar la corriente desde cero, justo cuando se cierra el interruptor, hasta la corriente final, ya la corriente estable.
Simplemente integramos dicha potencia, sabemos que la potencia es joules por segundo, lo integramos en el tiempo. Aquí vean que se nos elimina el diferencial de tiempo y nos queda la integral de W. Y bueno, de hecho, perdón, mejor sustituimos el valor de potencia y se nos elimina este de t y nos queda la integral de L, inductancia, y de I. Ahora sí, integramos. Aquí de hecho hay un cambio de límites de integración. Aquí estamos integrando en tiempos desde 0 hasta tiempo infinito. Pero luego acá, ya que se elimina el de t, integramos desde una corriente 0 hasta una corriente final. Al integrar nos queda I cuadrada sobre 2. Y de hecho esta I es la I final del circuito. Entonces vemos que el trabajo realizado es un medio de la inductancia por la corriente final al cuadrado. Ahora, dicho trabajo se traduce a energía. O sea, en el caso de un circuito resistivo, el trabajo que realizó la batería se traduce en energía, en calor, que pues, consume la resistencia, pero en este caso, en este circuito inductor, nos preguntamos dónde se queda la energía. Resulta que la energía se queda almacenada en el campo magnético. Entonces veamos. Pensemos que dicho inductor es un solenoide y vamos a calcular pues, dicha energía en términos del campo magnético. Vamos a asumir un solenoide de longitud infinita. Sabemos que el campo magnético es μ0 n por I. O sea, n es el número de vueltas por unidad de longitud. Y el flujo que pasa por dicho solenoide, o sea, generado por su propio campo magnético. Entonces es el campo, el área y el número de vueltas que tiene el solenoide. Bueno, ya sé que aquí estamos diciendo que es un solenoide infinito. Eh, bueno, un poco más cercano a la realidad, vamos a considerar que el área es muy pequeña comparado con la longitud. Entonces, vamos a decir en sí que es un solenoide finito, pero como su área es muy pequeña comparado con su longitud, el campo que estamos considerando es el de un solenoide infinito. Ok, entonces el flujo que pasa por dicho solenoide finito es el campo del área por el número de vueltas. Entonces aquí tenemos el campo, μ0 n por I. El área, pi r cuadrada, es un solenoide de radio R mayúscula. Y el número de vueltas es n mayúscula. La inductancia, por lo tanto, es todo lo que multiplica a la corriente. Es μ0 n pi r cuadrada y n mayúscula. Esto sería la inductancia, autoinductancia de dicho inductor. Ahora, hemos calculado que el trabajo generado por la batería se traduce a energía almacenada en el campo magnético. Esto es igual a un medio, la inductancia y al cuadrado. Sustituimos el valor de la inductancia y ahorita el objetivo es, vamos a escribir esto en términos del campo magnético. Para ello, vemos que la corriente la vamos a despejar de acá arriba. La corriente es el campo magnético sobre μ0 por n. Sustituimos y organizamos esto de esta manera. Nos va a quedar, al sustituir el i, nos queda un b cuadrada, aquí aparece. μ0 cuadrado se nos elimina con este μ0 y nos queda solamente un μ0 y aquí tenemos el 1 medio. Luego nos queda pi, nos queda r al cuadrado y nos queda abajo una n, porque aquí tenemos un n cuadrado, se nos elimina con este. Perfecto. Y nos quedamos con esta n mayúscula por acá. Ahora observen lo siguiente, este pi r cuadrada, esto es el área del solenoide, o sea, la sección transversal del solenoide.
n, recordemos que n es el número de vueltas por unidad de longitud. Considerando un solenoide de longitud L, alguna L finita, esta n minúscula en sí es n mayúscula sobre L. La n mayúscula se nos elimina y arriba nos queda la longitud del solenoide, por lo que pi por r al cuadrado por la longitud del solenoide, eso es igual al volumen. ¿Okay? Entonces observen que este factor de aquí a la derecha, eso es el volumen. Y vean lo siguiente, si toda esta cantidad es energía, o sea, tiene unidades de joules, y este factor es el volumen, o sea, tiene unidades de volumen de metro cúbico, pues quiere decir que todo este factor, el campo magnético al cuadrado sobre 2 mu 0, tiene unidades de joules sobre metro cúbico. ¿Okay? Entonces vamos a decir que este 1/2 de b cuadrada sobre mu 0 tiene unidades de energía por unidad de volumen. De hecho, esto se considera que es una densidad volumétrica de energía. Por lo que si se integra esta densidad volumétrica de energía en todo el espacio, encontramos la energía magnética. Entonces así concluimos que la energía magnética, o sea, dado un campo magnético, es igual a 1 sobre 2 mu 0 e integramos el campo magnético al cuadrado en todo el volumen. Cabe mencionar que esta derivación fue para un caso particular del solenoide. Sin embargo, ya este resultado final, que solamente depende del campo magnético, no hace referencia a las propiedades del solenoide, o sea, no hace referencia a la n minúscula, ni el número de vueltas, ni el área, etc. Esta es una expresión general, aplica para cualquier configuración, para cualquier fuente, simplemente pues dado, obtenido el campo magnético, la energía almacenada en dicho campo magnético se encuentra con esta expresión. Si les interesa, pues hay una derivación un poco más formal, general, en su libro de texto, pero se llega a este mismo resultado. Me pareció pues una forma sencilla de derivarlo. Muy bien, entonces en conclusión, pues hemos visto en esta sesión inductancia mutua, en lo que la inductancia mutua pues, solamente depende de la configuración del sistema de dos espiras, de dos bobinas. Y si nos piden calcular la inductancia mutua, aquí pues conviene determinar cuál sería el camino más fácil, ya sea determinar el campo magnético que produce el circuito 1 o el campo magnético que produce el circuito 2. Vimos autoinductancia, que es el flujo que genera el circuito, la bobina sobre sí misma. Y vimos a través de la inductancia de un circuito inductor, encontramos lo que es la energía magnética. Aquí quiero que vean que de las sesiones pasadas, cuando estábamos en electrostática, encontramos la energía almacenada en los campos eléctricos, la cual está dado por esta expresión. Vean que es muy similar a la energía almacenada en los campos magnéticos. ¿Sí? Simplemente difieren aquí, pero tiene la misma estructura matemática. Aquí tomen en cuenta que este es la magnitud del campo magnético resultante. Aquí esta expresión no está en negrita, que esto es la magnitud del campo vectorial. Y bueno, por supuesto, esta es una cantidad, esto es un solo número, es un escalar. Y esto es el campo magnético
total. Si tienen una superposición de campos, así como se explicó en el caso eléctrico, si tienen una superposición de campos, hagan la superposición, hagan la suma y calculen la magnitud de dicho campo y eso es lo que van a elevar al cuadrado. Lo que no se debe de hacer es, si se tiene una superposición de campos, es calcular la energía de cada uno de ellos y luego sumarlos. Eso no nos va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Se puede decir que la energía no es lineal, o sea, no podemos sumar las energías individuales de cada uno de los campos. Y también pues, hemos encontrado las densidades de energía. Para el caso eléctrico es epsilon 0 sobre 2, la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, y para el caso magnético es 1 sobre 2 mu 0, la magnitud del campo magnético al cuadrado. ¿Okay? Y eso serían las densidades de energía para cada uno de los campos y los integramos en el espacio para encontrar la energía total. Muy bien, hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente sesión.